Secretaría, ¿partimos ya? Sí, Ya. En nombre de la inspiración de los artistas, en nombre de la patria y en nombre del Dios interno de cada uno de los presentes, presencialmente y telemáticamente, se abre la sesión. La secretaria entrega ahora, la secretaria abogada de la lectura, la cuenta. gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del subsecretario del Patrimonio Cultural, mediante el cual se refiere al anteproyecto de ley sobre patrimonio cultural indígena. Este documento fue enviado a los correos de los y las integrantes de la comisión. Oficio del Ministerio del Interior, mediante el cual comunica que la consulta de la comisión acerca del resguardo y, protección del cuartel Borgoño ante su posible demolición para la construcción del Departamento de Bienestar de la Policía de Investigaciones fue derivada a dicha institución. Ese oficio ya lo había contestado la Policía de Investigaciones. Oficio del director de presupuesto subrogante, mediante el cual se refiere a los recursos asignados al Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de Televisión y la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2021, para el programa Fondo de Apoyo a Programas Culturales, el que presenta un nivel de continuidad ajustado por un menor nivel de actividad esperada. Oficio del director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, por el que informa, en cumplimiento de la glosa número 5 de la Ley de Presupuesto, las medidas adoptadas por las municipalidades y el gobierno durante el año 2019 relacionadas con las funciones que la Ley número 17.288 otorga al Ministerio de las Culturas y a los municipios respecto de los monumentos históricos. Proyecto iniciado moción del diputado señor Rocaful, que declara el 3 de diciembre de cada año como el Día Nacional del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, boletín número 13.935-24. Y finalmente un correo electrónico del diputado Amaro Labra, por el cual solicita audiencia para la agrupación de artistas callejeros unidos, quienes, según documento que adjunta, estarían siendo perseguidos por carabineros con ocasión de la reapertura de los espacios públicos y el retomo de sus actividades. Es toda la cuenta, presidente. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Tiene la palabra, Luciano. Tiene que meter el micrófono. Muchas gracias. Junto con saludarlo, presidente, saludar a los ministros presentes. Ay, ministro. Sí, entiendo que está el ministro Beloli y la ministra Valdés. Señalar que respecto de la comunicación del diputado Labra, hay un proyecto que está en la Comisión de Educación del Senado, que lo ingresamos a este Congreso el año 2012 y ya ha demorado su tramitación porque los proyectos se demoran, particularmente los de cultura, porque como no hay un equivalente a esta comisión en el Senado y lo tenemos que ver a través de educación, si a veces no existe la voluntad o hay mucho proyecto, como suele haberlo en las comisiones de educación, estos proyectos se demoran. Se recordará también eso el diputado Bernales, es un proyecto de artistas urbanos, que precisamente lo que hace es buscar una cierta regulación y una certificación de estos artistas para que los municipios se vean obligados a establecer los lugares, horarios, etcétera, donde pueden usar el espacio urbano de manera tal que no tengan los problemas que suelen tener con carabineros y que varía mucho también dependiendo de los permisos que otorgan libremente los municipios. Y eso está prácticamente listo. Entonces, pedirle a usted o pedir tal vez que a través de un oficio nosotros podamos escribirle al presidente de la Comisión de Educación para que lo ponga prontamente en tabla. Y así tratar de solucionar este problema que la verdad que es un problema grande y se llegó en algún momento, nosotros logramos en algún momento una certificación, por lo menos en conjunto con los municipios de Santiago y con Carabineros de Chile, para que no ocurriera esto, pero lamentablemente sigue ocurriendo y tampoco está normado. Entonces sería bueno tal vez avanzar con ese proyecto porque está prácticamente listo. Entonces sería por intermedio de nuestra secretaria abogado que se oficie pidiendo más agilidad en eso. ¿Secretaria? Sí, el presidente, el diputado Labra estaba pidiendo la palabra. Estimado Labra, tiene la palabra. Solamente estaba saludando, que estaba con un problema de bonito sonido día. Y quería saber si me estaban escuchando. Presidente,
Presidente, pero esta petición es para recibirlos, me da la impresión, no sé, ahí está el diputado Labra que se reincorporó recién, es para que sean recibidos y expongan respecto de una eventual persecución que estarían viviendo por parte de Carabineros, con ocasión de la reapertura de sus locales, en fin, o de sus oficios. Entonces están pidiendo ser recibidos por la comisión. Y yo creo que también se podría oficiar a Carabineros pidiendo información sobre eso. No sé, ¿qué piensa Alejandro? Diputado Labra fue el que pidió la... Diputado, estamos hablando del correo electrónico que hizo llegar usted respecto de la agrupación de artistas callejeros. Callejero. Sí, Ya, Claro, perfecto. están pidiendo ser recibidos en la comisión. Entonces el diputado Cruz Coque señala que hay un proyecto de ley en el Senado que no hay problema en que se oficie para acelerarlo, pero usted envió un oficio para que fueran recibidos en audiencia con la comisión para que expongan una eventual persecución que están viviendo por parte de Carabineros. sí, Entonces, secretaria, lo que pasa es que yo agrego a esto la posibilidad de oficiar a Carabineros con respecto a esta noticia específica. yo creo que primero hay que escucharlos a Hay que ellos escucharlo. para que digan qué es lo que les está pasando, presidente, creo Yo yo. creo que no vamos a hacer tiempos distantes. Cuando vengan, si oficiamos después que ellos vengan, si tenemos esa noticia y queremos saber, se puede oficiar a Carabineros. Diputado Laura, ¿usted tiene más datos de qué comuna era esto? No, es una agrupación que agrupa varios, se mueven los cantores callejeros por diferentes comunas. Eh, lo que sí yo creo que es necesario escucharlos primero antes de oficiar a Carabineros, saber qué es lo que está pasando. Puede ser paralelo, yo pienso, porque los tiempos se van pasando y después estamos fuera de tiempo. Si fue reciente, eso que sucedió, más valdría, no sé, yo manifiesto mi opinión y quiero si la mesa apoya la idea de oficiar para tener datos de Carabineros con respecto a este tema. Te abierta la palabra para cualquiera de los diputados se puede pronunciar a favor o en contra. Bueno, pide el acuerdo, presidente. Muchas gracias, presidente. Sí, buenos días, saludar a todos y a todas, a la ministra, al ministro, no lo veo, pero parece que está, y a todos los y las colegas que están telemáticos. Sí, yo creo que en honor al tiempo, para no hacer sesiones distintas, a lo mejor podría ser, me parece que es una buena solución, escuchar el testimonio de ambas partes y ahí resolver en conjunto de manera armónica, para ver lo que está pasando y que esto obviamente no siga sucediendo, porque no es primera vez que nos enteramos o que sabemos de que los y las artistas callejeras están siendo hostigados, no tienen su espacio para difundir su arte. Entonces yo creo que es importante para avanzar y llegar a un acuerdo, escuchar a ambas partes, eso es mi sugerencia, y no hacerlo ¿cómo se llama? En sesiones separadas para ganar tiempo básicamente. Muchas gracias. Perfecto, o sea, podemos oficiar. ¿Alguien tiene una opinión en contra con respecto a esto? No, nadie. Gracias. Entonces oficiamos, por favor, a Amaro, tú también colabora con nuestra secretaria para oficiar datos con respecto a esto. Es bueno, que cuando vengan ellos ya hayamos oficiado, cuando vengan las visitas que nos propone el diputado Labra. ¿Alguna otra intervención? Bueno, entramos a la parte varios. ¿Hay algún varios? ¿A la una? ¿A las dos? Varios. Adelante, estimado Luciano. Sí, hay una situación que está acaeciendo y que ha tenido algún cierto nivel de polémica respecto de problemas que han tenido ciertos artistas en Cuba. Y hay un movimiento que se llama Movimiento San Isidro, ¿verdad? Algunos artistas chilenos, entre ellos Gaspar Galá, ha señalado la necesidad de que exista algún pronunciamiento al respecto. Creo que es un tema que nosotros debiésemos abordar en algún momento. No quiero saltar hoy a pronunciamientos de la mesa, pero hay problemas importantes respecto de el tratamiento a los artistas y de artistas que están siendo censurados y encarcelados por el régimen cubano, y se ha levantado también un movimiento internacional de apoyo
a estos artistas raperos, músicos, etcétera, y creo que sería importante que nosotros como Comisión de Cultura no lo dejáramos pasar, porque es un problema que hoy día está suscitando mucha conciencia internacional respecto de los artistas y los cultores y las personas de la cultura alrededor del mundo. Yo creo que usted podría recabar información, pero la idea sería no caer en el tema de Chilezuela, Cubazuela y todas esas cosas que de repente parece como que fuera tan manipulada para producir reacciones. Ese es mi único comentario al respecto, y usted, estimado Luciano, recaba información, nos la trae. ¿Algún otro varios? Ya, entonces, la sesión tiene por objeto recibir al ministro secretario general de Gobierno, señor Jaime Velorio Avaria, que era nuestro compañero hace tiempo atrás, para que se refiera a la modernización y profesionalización de la integración del Consejo Nacional de Televisión y a posibles modificaciones al sistema de asignación de sus consejeros. Y asiste también la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, señora Catalina Parot Donoso, junto al abogado del Consejo, señor Edson Orellana Ramos. Estamos al oído. ¿Está nuestro ministro secretario general de Gobierno? Sí, Tiene la presidente. palabra, estimado Velorio. Jaime. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan allá en la comisión. Lamento no poder estar físicamente con ustedes allá desde Valparaíso, pero mis labores me lo impiden. Aprovecho, por supuesto, también de saludar a la ministra Consuelo Valdés, al subsecretario Juan Carlos Silva y también a nuestra gran presidenta del CNTV, Catalina Parot. Yo voy a ser bien breve, presidente, porque como bien sabe esta comisión, el CNTV es una institución que tiene autonomía constitucional. Esta autonomía viene entregada por nuestra Constitución en su artículo 19, número 12, en donde se habla sobre la importancia de la libertad de expresión, en donde no puede haber censura previa, y como una contrapartida y un equilibrio a dicha libertad de expresión y sobre todo libertad editorial de los medios, es que existe un análisis ex post, que es el que hace el CNTV, y allí es donde se determina en la Constitución, estoy leyendo los últimos incisos del 19, número 12, donde dice: habrá un Consejo Nacional de Televisión autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación, refiriéndose evidentemente a la televisión. Y luego dice ya que una ley de quórum señalará la organización y demás funciones y atribuciones. Y dentro de la designación de los consejeros, que es el motivo por el cual entiendo que hoy día me han invitado, este es un consejo que está integrado por 11 miembros, este es el artículo 2 de la ley 18.838, y dice que estos 11 miembros serán designados de la siguiente manera. Primero, un consejero de libre designación del presidente de la República, cuya idoneidad garantice el debido pluralismo y adecuado funcionamiento del Consejo, que se desempeñará como presidente, en este caso como presidenta, Catalina Parot. Y 10 consejeros designados por el presidente con acuerdo del Senado. El presidente hará la proposición en un solo acto, cautelando que en la integración se respete el pluralismo y la paridad de género. Es decir, ambas disposiciones del artículo 2 implican que tiene que haber no un cuoteo político, sino que lo que tiene que haber, tal como dice acá, es pluralismo, que no es lo mismo. Son distintas posiciones que tengan que verse reflejadas y representadas en dicho consejo, así como también el tender a que exista una paridad de género, que sabemos que es un tema muy relevante y además particularmente para nuestra historia ahora en nuestra Constitución, va a ser así realizada. Y obviamente que se pueden impugnar fundadamente antes de que sean propuestas estas personas, eso es lo que dice el propio artículo 2 de la ley, y yo sin ánimo de seguir leyéndola, porque me parece que ya no es razonable, dado el tiempo que tiene la comisión. Nosotros como ministerio lo que hacemos es relacionarlos con el CNTV en su autonomía, y por supuesto es el propio CNTV el que tiene sus diferentes actuaciones conforme a dicha autonomía. Sin perjuicio de eso, por supuesto que nosotros estamos muy interesados en poder escuchar
las distintas argumentaciones y razones que puedan tener los señores parlamentarios de cómo les gustaría que pudiese ser modificada alguna de esas normas. Sin prejuicio de lo que acabo de decir, que la norma establece ese debido pluralismo, esa debida paridad de género, y si es que algunos consideran de que en el pasado eso ha significado la representación de algunos grupos o bloques políticos, bueno, por supuesto que eso tiene que ir adecuándose a la realidad actual que tenemos hoy día, más todavía con mayor importancia en vistas de un proceso constituyente que tendremos durante el próximo año. Y solamente terminar diciendo que, además de poder escuchar a los señores parlamentarios, es bueno también quizás hacer un mecanismo de participación como el que tuvimos con TVN, en donde hicimos una mesa de conversación de la cual fueron parte varios de los que hoy día están presentes acá, entre ellos también la misma ministra de Cultura, el subsecretario de Cultura, la misma presidenta del CNTV, el diputado Marcelo Díaz, el diputado Luciano Cruzcoque y la diputada Marisela Santibáñez, que participaron muy activamente además de esa discusión, cuyos resultados de esa participación se las vamos a entregar también oficialmente a la Comisión de Cultura para que pueda analizarlo y finalmente realizar el último trabajo más bien técnico para hacer la proposición de una nueva legislación en materia de TVN en su forma de asignación de su gobierno corporativo y otros aspectos que también conversamos. Entonces, para no salirme del tema, yo quisiera más bien poder dejar a la presidenta del CNTV, dada esta misma autonomía y dado lo que he mencionado sobre la legislación que hoy día existe del CNTV. Muchas gracias, presidente. En relación a que va a hablar la señora de CNTV, prefiero yo darle la palabra. Con respecto a lo que habló el ministro Belolio, ¿alguien quiere plantear algo? Parece que Marcelo Díaz estaba... Mejor escuchar a la presidenta del CNTV y luego intervenimos, creo yo. Perfecto, es lo que pasa que a mí me gusta dar la palabra. Ya, tiene la palabra entonces la secretaria, ¿cómo se llama? La presidenta del CNTV, Catalina Parot. Muy bien, muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a los señores y señoras parlamentarias, muy buenos días también a nuestra estimada ministra Consuelo Valdés y a nuestro estimado ministro Jaime Belolio, y agradezco la invitación que me ha hecho esta comisión para poder conversar acerca del CNTV, de la independencia que tiene este organismo y del nombramiento de sus integrantes. Respecto de esto, yo quisiera decir que las palabras del ministro Belolio sintetizan muy bien cuál es la naturaleza jurídica, lo que ha establecido el constituyente y el legislador en relación con las funciones del Consejo Nacional de Televisión, su carácter de autónomo, la fundamentación del carácter de autónomo y además el nombramiento de sus integrantes, que no es otro nombramiento muy distinto de los nombramientos de otros organismos autónomos del Estado, sin perjuicio de que los quórum que se requieren para el nombramiento de sus integrantes en el Senado podrían variar. Yo solo me quedaría en esto agregar, para no repetir lo que ya también expresó el ministro Belolio, el señalar lo que dice el artículo 2, no tengo muy claro cuál es el inciso, pero dice que los consejeros deberán ser personas de relevantes méritos personales y profesionales, ser personas que cuenten con una reconocida trayectoria en el ámbito de la sociedad civil, de la cultura, de las artes o de las comunicaciones, haber sido agraciados con premios nacionales o cualquiera de sus menciones, ser miembro de alguna de las academias del Instituto de Chile, haber sido parlamentario, ser o haber sido profesor universitario, ser o no haber sido director o rector de establecimientos educacionales, ser persona representativa de pueblos originarios, etc. Es decir, esta norma, si bien se puede ampliar y podrán buscarse otras características que debieran tenerse en cuenta al momento de hacer la propuesta al Senado, ya recoge desde distintos puntos de vista la necesidad de que dentro del Consejo esté representados los sectores más relevantes que tienen que dar voz en esta materia. Respecto del nombramiento, solamente volver a poner el énfasis de que aquí se requiere, como en la gran mayoría de los organismos autónomos, lo vuelvo a repetir, el concurso del Senado.
y por lo tanto a las fuerzas políticas que están representadas en el Senado tendrán que garantizar la presencia y el pluralismo en el Consejo Nacional de Televisión. Lo otro que es importante destacar es que el nombramiento por periodos más amplios que los que dura un gobierno garantiza la independencia para el cumplimiento de las altas funciones que tanto la Constitución como la ley le han entregado a este Consejo. Porque de hecho la presidenta o el presidente en su momento, que es si bien designado por el presidente, dura un mes más que el presidente en el cargo, y eso le permite tener más independencia, porque no es removible a voluntad de la autoridad, la máxima autoridad del país, y en el caso de los consejeros, estos duran un periodo de 8 años y se van renovando cada 4. Entonces yo espero que en las próximas, si hay alguna aprehensión respecto de que este Consejo aún no representa la diversidad que tiene el Senado, el Parlamento o la sociedad chilena, eso se vaya corrigiendo en las próximas nominaciones que existan, y sin perjuicio de que a lo mejor el Parlamento podría optar en algún minuto en modificar los quórums que se requieran en el Senado a objeto del nombramiento de los integrantes del Consejo. Respecto de, quisiera aprovechar esta oportunidad, presidente, si usted me lo permite, para decir que existen sí muchas modificaciones que podrían ser hechas al Consejo Nacional de Televisión, que no necesariamente tienen que ver con su nombramiento, pero que me parece que es importante resaltar, y una de las cuales yo creo, y la más importante, es que el velar por el correcto funcionamiento debiera ampliarse a los servicios de radiodifusión televisiva, tal como fue en su origen contemplado el Consejo Nacional de Televisión, y que finalmente terminó siendo solamente un consejo destinado a velar por el correcto funcionamiento en el marco, obviamente, de la libertad editorial y de un sistema que reconoce que no hay censura previa, pero sí de contenidos emitidos que puedan significar una falla o una alteración al correcto funcionamiento. También es necesario ver los desafíos que le impone al Consejo Nacional de Televisión la convergencia tecnológica y muchos aspectos que tienen que pensarse y reflexionarse respecto de la forma de supervigilar el correcto funcionamiento de estas plataformas. No tanto para llevar una regulación fuerte, sino más bien a lo mejor para una autorregulación o para un registro, un sistema de registro. Eso habrá que verlo, estudiarlo. Yo sugiero poder generar una comisión que realmente pueda poner al regulador, en este caso de medios, a nivel de lo que son los estándares internacionales, tanto a instituciones como la Ofcom o el CESA de Francia, etcétera, y recogiendo la realidad a la que estamos enfrentados hoy día. Además, creo que también es necesario pensar en la posibilidad, porque lo hemos visto muy bien en esta pandemia, que existe la necesidad de atender ciertas audiencias que la televisión comercial a veces deja un poco olvidadas. En este caso, las audiencias infantiles, y por qué no pensar también en las audiencias de las personas mayores. Aquí yo creo que es necesario ampliar las facultades del Consejo para poder externalizar a través de las productoras el que se vayan generando contenidos para aquellas audiencias que, como digo, no son atendidas por la televisión a veces por asuntos comerciales y cuyos derechos estuvieran en el Consejo a fin de poder distribuirlos a la televisión regional, local y local comunitaria. Yo creo que ahí se ha visto la enorme importancia que han tenido los contenidos desarrollados por terceros, pero a través del Consejo, en que los derechos quedan en manos del Consejo para sacar adelante lo que ha sido TV Educa y además para alimentar a mucha televisión regional, local y local comunitaria. Y así como esa, presidente, hay muchas otras modificaciones, por ejemplo, referido a la necesidad de perfeccionar las materias relativas a las concesiones, que han quedado un poquito extemporáneas por el cambio de la televisión digital y algunas que quedaron debido a la premura con que se trató de avanzar en periodos anteriores. Es necesario perfeccionar y también, ¿por qué no, perfeccionar el fondo de fomento a fin de poder hacer compatible de una manera mucho más realista lo que son los derechos de la audiencia
con los nuevos desafíos que plantea la convergencia tecnológica y el surgimiento de plataformas que hoy día hacen que el fondo de pronto se vea tensionado en sus definiciones. Eso sería, presidente. Agradezco la invitación nuevamente y quedo abierta a la respuesta de cualquiera de las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias por la información, pero a mí me gustaría decir que todas estas normas que rigen la naturaleza jurídica del CNTV, hay que ver conveniente elastización con respecto a eso. Vamos a cambiar de constitución. No nos podemos especializar en la constitución antigua para tratar de mejorar esto. Se va a generar una nueva constitución y desde ese punto de vista yo me gustaría que nos dirigiéramos a ese futuro que viene. Porque una cosa es expertizarte en la antigua constitución para cambiar las normas jurídicas de diferentes organismos y otra cosa es ampliarnos la cabeza para ver que todo eso va a cambiar y todo esto se tiene que elastizar. Quiero dar la palabra a los diputados que quisieran manifestarse con respecto a lo que manifestó la presidenta del CNTV y lo que quieran. ¿Hay palabra? Carolina, sí, adelante Carolina. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya los saludé a todos. Saludo a la presidenta del Consejo, a la señora Catalina, también. Y solamente hacer un comentario que creo que en alguna otra ocasión, cuando ella expuso, también hice el punto, ¿ya? Y lo vuelvo a mencionar porque es de particular preocupación, yo creo que de todos, pero tenemos una memoria demasiado frágil, entonces siempre tenemos que estar ahí haciendo las menciones. Ayer se constituyó una nueva comisión permanente de personas mayores y discapacidad. Muy feliz, orgullosa, soy la presidenta, gracias. Eso es un hecho histórico acá en la Cámara, es un hecho porque antes había una comisión especial, ¿ya? Y después la comisión de personas mayores se anexó, esto se reguló el 2014, tengo entendido, y se anexó a la comisión de familia y se llamó familia y adulto mayor. ¿Y por qué hago el punto? Porque siento que, bueno, se viene un proceso constituyente que es determinante, también histórico, pero mientras tanto tenemos una actual constitución que nos va a estar rigiendo hasta que ese proceso se valide, se vote, en fin. Y esa vez yo me acuerdo que le nombré a la señora Catalina el tema, ella hablaba como de un focus group o de una encuesta que se había hecho, disculpe, no recuerdo exactamente lo que fue en ese momento, y yo hice la mención con respecto a las personas mayores, en la importancia que es la voz de las personas mayores. Yo veo el consejo que hay hoy día, que si bien hay personas mayores en el consejo, pero yo hablo a nivel de organización que el día a día trabajan con las problemáticas, los conflictos, las debilidades y la ausencia de políticas públicas que vayan en su beneficio. Eso por un punto, la representación que tiene que existir. Por eso digo que solamente hago el punto, por lo que se viene. Con respecto justamente a lo que dijo a infancia, a alguien que también sea parte de este consejo que es tan importante por todos los contenidos, por lo que se viene, por las denuncias que hay, en fin, por cómo se recogen, por cómo estamos supervisando, fiscalizando, en fin, el tema de infancia. Y también un punto importantísimo, puede que se me quede algo afuera, son las personas con discapacidad, que también tienen su representación y también son grupos de personas de distintas edades que son profundamente relegados y postergados. Y por eso hago el punto con la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que siendo un número similar cada uno, uno de sus fuertes gritos justamente ha sido eso, que nada se ve de manera específica, siempre están siendo como la cola o la esquina de, en fin. Entonces a mí me preocupa, y yo sé que esto es compartido por la mayoría, yo creo que por todos los colegas y las colegas. Entonces es eso, solamente hacer el punto en eso, en que siempre estamos recordando que quién mejor que hablar de lo que pasa con las personas mayores que las propias organizaciones que están agrupadas. ¿Quién mejor que hablar de infancia que quienes se dedican y están en este trabajo constante? Y lo mismo con las organizaciones en Chile, que son muchísimas, que tienen referencia con lo que pasa con las personas con discapacidad. Solamente eso, señora Catalina, y nuevamente saludar y agradecer su presencia. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Quiero tocar la campanilla porque tuvimos un acuerdo de un oficio. Ya, campanillado el oficio que se va a lanzar. Ahora tiene la palabra Alejandro Bernales. Gracias, presidente. Saludar igualmente a los ministros que están presentes, y quisiera aprovechando de saludar a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Parot, aprovechar de hacerle una consulta respecto a una nota de prensa que apareció a principios de diciembre. Aquí la estoy viendo en el Diario Financiero. A mí me llamaron del Dínamo para preguntarme respecto a esto, pero que indica, claro, que el Consejo Nacional de Televisión propondrá cambio normativo para amplificar la facultad fiscalizadora de los contenidos en Internet, y que va a ser esto una propuesta que se va a entregar acá al Congreso. Y también indica, claro, que están haciendo, claro, una preparación de todo el equipo legal para defender la autonomía del Consejo Nacional de Televisión en justamente el debate que se va a dar respecto a la nueva Constitución. A mí me gustaría así profundizar sobre estas propuestas que se entregarían al Congreso respecto a la regulación, o más bien fiscalización de contenido en Internet. Entiendo que es sobre canales de televisión. Entonces me gustaría aclarar esa duda, porque cuando a mí me preguntaron, yo dije, bueno, no aparece más allá del proyecto, no puedo opinar más allá de lo que aparece acá, pero para ver hacia dónde apunta esto, porque hay que recordar que uno son los canales formales de televisión, y también en regiones, con muchas comunas, hay muchísimos medios digitales, voy a llamar así, informales, pero que hoy día tienen un peso bastante potente en regiones. De hecho, muchos de ellos tienen más audiencia que los canales tradicionales en varias de las comunas, y a través de redes sociales de Facebook transmiten en vivo desde la problemática de una señora, desde un accidente que llama la atención de la ciudadanía. Por lo tanto, me gustaría saber hacia dónde va esta propuesta. Eso, presidente. Muchas gracias. Además tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. No tiene audio, diputado. Reactive su audio. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ahí se Bueno, escucha buenos días bien. a todos, saludar a los diputados, diputadas, a la ministra, al ministro y a la presidenta del Consejo. Mi primera pregunta va en la dirección de lo que planteó el diputado Bernales. Yo creo que se hace indispensable una reforma que amplíe las facultades del Consejo. El Consejo hoy día solo tiene un mandato legal referido a los canales de televisión abierta y a los canales de cable, pero hay muchas pantallas, muchas formas de emitir contenido audiovisual. Y creo que es fundamental actualizar el Consejo. Por tanto, mi primera pregunta para el ministro es si está contemplado enviar una reforma de actualización del CNTV que permita que pueda efectivamente, por ejemplo, no tener este problema que pasó con algunos proyectos que tenían primera exhibición por streaming. Me acuerdo del caso de La Jauría, que lo discutimos en la comisión. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es respecto a la calificación de los proyectos. Porque estuvimos hace un par de semanas con Pablo Díaz, el director de la película Magnicidio, creo que se llama, y a partir de esa presentación surge la duda si es el CNTV, el Consejo, el órgano que debiese calificar los proyectos, habiendo instancia técnica previa. No debiese ser esa, como entiendo ocurre en el Consejo Audiovisual del Ministerio de las Culturas y las Artes, el mecanismo, y no los consejeros que tienen, a mi juicio, pueden tener algún prejuicio político, como pareciera haber ocurrido en ese caso. Es una opinión personal. Y lo segundo, yo creo que debiésemos avanzar en la misma dirección en la que vamos a avanzar en Televisión Nacional, es decir, que los consejeros sean designados con acuerdo del Congreso, a propuesta del presidente, pero previo concurso de alta dirección pública. Eso me parece que, si es lo que estamos haciendo en las empresas públicas, lo que estamos haciendo en Televisión Nacional, o lo que por lo menos se conversó y había amplio consenso en esta jornada de las que habla el ministro, parece razonable que para el CNTV también ocurra algo similar. Es decir, que los que aspiren a ser consejeros postulen a través del Consejo de Televisión Pública, y una vez que se seleccione, el presidente envíe las nóminas al Congreso y recabe el acuerdo del Congreso con un quórum razonable. Eso permitiría dotar de mayor contenido técnico o de mayor nivel técnico, especialización, a los propios consejeros y consejeras.
Y la última pregunta para el ministro Belolio es primero agradecerle que me invitara a la jornada donde se discutió el proyecto de Televisión Nacional, pero me gustaría saber cuándo va a enviar el proyecto. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Tenemos alguna otra palabra pedida? Amaro Labra me parece que tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a la ministra Consuelo Valdés. Gusto de verla. A la señora Carolina Parot y a don Jaime Belolio que están presentes. En realidad, quisiera yo considerar en este nombramiento del directorio del Consejo, porque se considera premios nacionales, un montón de personas que indudablemente van a hacer un aporte potente, pero creo que deberá haber representantes de la ciudadanía, personas común y corriente. Creo que avanzamos hacia un proceso participativo en todos los niveles de la mayor diversidad. Y creo que el representante no sé si está acá, puede que esté equivocado, pero me parece que representantes de la ciudadanía deben estar presentes en el Consejo, cosa que la opinión de lo común, o el sentido común, también esté presente en el Consejo. Y lo otro me parece, estoy de acuerdo con las preguntas que hizo el diputado Díaz con respecto a cómo se puede ir ampliando las facultades. Me habría gustado, no sé si me llegó la invitación o no pude ir, a donde se vio la ley de TVN. A mí me preocupa que el correcto funcionamiento, el correcto funcionamiento y la autonomía. Yo creo que cuando las personas son, todas aquí, son propuestas por el presidente de la República, ratificadas por el Senado, lo que también creo que deberíamos pensarlo, el Senado tiene un tipo de representación y debiera considerarse la Cámara también de alguna manera. Creo que debe ser, si no por un ente que sea en que estén integradas dos cámaras, por lo menos deberá considerarse la opinión de la Cámara de Diputados también para poder hacer los nombramientos. Creo que la variedad que hay, insisto en la diversidad de nuevo, en la Cámara es bastante amplia. Y también considerar lo de la alta dirección pública. Creo que son dos filtros que serían bastante buenos que se hicieran. Con respecto al pluralismo, también, a lo que hasta ahora he escuchado, correcto funcionamiento, pluralismo. Entiendo que hay más normas que van acotando eso. Pero el pluralismo no es lo que hemos visto y hemos tenido con la señora Parot varios encuentros y varias definiciones y estudios que yo no me acuerdo si han llegado completamente a su fin acerca de cómo ejercer el pluralismo en la televisión y hacer que eso tenga un correcto funcionamiento. Y lo otro, creo que, claro, la radio y otros lugares en que se trabaja con imagen, sonido y palabra, que tienen que ver, debieran estar insertos en este Consejo. Eso, muchas gracias, presidente Alarcón. Muy bien, hemos estado recibiendo opiniones y preguntas a Luciano. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer al ministro Belolio por sus respuestas a la presidenta del CNTV. Acá hay varios temas y los plantea, creo, bien
el diputado Díaz, ¿verdad? Acá tenemos un órgano que si bien lo recoge la Constitución del 80, es un órgano fundado en los años 70 y efectivamente, y esto se conecta también con lo que decía el diputado Bernales, probablemente dentro de sus funciones, el mero hecho de ser referida exclusivamente a la televisión de libre recepción abierta, hoy día es algo que constriñe y no amplía las facultades. Muchos se preguntan si debemos o no tener un Consejo Nacional de Televisión y que, más allá de su existencia legal, ¿verdad?, o constitucional en este caso, y qué funciones debe cumplir. Y yo creo que eso, obviamente, que va a ser parte de la discusión constituyente o constitucional, va a requerir también empezar a conversar acerca de qué cosas sí y qué cosas no. Tiene ciertas funciones el Consejo Nacional de Televisión que yo creo que son correctas, ¿verdad? Y que se replican en distintas legislaciones alrededor del mundo y que tiene que ver con la supervisión de contenidos, con acoger las denuncias por parte de la ciudadanía acerca de si son apropiados, si son ofensivos o no los contenidos, acerca del otorgar concesiones para los canales de televisión abierta, y habría que ver si por una parte cabe ampliarlo al mundo de Internet. Hoy día sabemos que todo va para allá, todas las OTT y todo lo que está sucediendo, y eso ha suscitado también ciertas polémicas respecto de la asignación de los fondos y cómo estas se transmiten por ese tipo de plataformas, y la hemos visto y la hemos analizado en esta misma comisión, y han sido objeto también de distintos debates al interior mismo del Consejo Nacional de Televisión. Por tanto, esta no es una conversación extraña a las labores o a las funciones propias del CNTV, porque la misma tecnología nos va exigiendo hacernos cargo de desafíos propios de la contemporaneidad. Entonces, eso es uno. Y yo creo que sí, que efectivamente le cabe al Consejo Nacional de Televisión en ese sentido una labor en términos de la supervisión de este tipo de contenidos que se emiten. Habría que ver si esto se amplía también al mundo de Internet, como digo, pero parte de las polémicas que se suscitan respecto del Consejo Nacional de Televisión es respecto de aquella parte que señala que deberá también fomentar televisión de calidad, y para ello se ha dotado históricamente de un concurso, ¿verdad? Y ese concurso, la sanción de este concurso, que en general han sido buenas obras televisivas, yo tuve la suerte en su momento de ganarme el primer premio el año 2005 del Consejo Nacional de Televisión de Ficción, para una obra que terminó yendo con el auspicio de un canal, que es otra cosa que también hay que regular, y terminó dándose en otro canal, y lamentablemente estos fondos terminaron siendo subsidios para la televisión más que para los productores. Ajá. Entonces ahí hay también una tensión respecto de si estos fondos son para subsidiar a los canales para que se haga programación de calidad, o son subsidios para la industria para producir producción de calidad. Y lo que termina pasando es que finalmente los productores, en términos bien específicos, no terminan recibiendo el canon que pagan los canales por sus producciones y los costos que estos implican, y en la práctica se han transformado en un subsidio a los canales. Y eso entra también en la conversación que nosotros estamos teniendo hoy día con TVN, y para lo cual también aprovecho aquí de agradecer y felicitar la instancia que se ha generado de sumarnos a un diálogo que es importante, porque también esta modificación eventual de una ley del CNTV va a tener que ir súper engarzada con lo que hagamos en Televisión Nacional, porque si tenemos hoy día, o tomamos la definición de que estos fondos van a ir a un canal como Televisión Nacional, por ejemplo, y que ahí se van a exhibir los contenidos, ¿verdad? Y le vamos a dar ciertas prerrogativas especiales por sobre los otros canales a Televisión Nacional, en términos de transformarse en una señal pública exclusivamente o financiada exclusivamente desde el Estado. Eventualmente tenemos que ver de qué manera se perjudican también, o cómo esto le pega también a la industria de la televisión, que en la práctica dejaría de recibir un subsidio que yo no sé si toman muy a bien o les sirve mucho, porque en general son bastante reacios a recibir este tipo de programaciones, y cuando la programan, a pesar de la obligación legal, se programa generalmente en horarios que no son precisamente prime, o al borde de que se termine el horario prime. Entonces, este es un asunto que
es bastante amplio de abordar. Y ahí yo creo que hay un punto. En la concursabilidad de estos fondos, existe en el Consejo Nacional de la Cultura, antiguo Consejo Nacional de la Cultura, el Ministerio de Cultura, el Fondo de Fomento Audiovisual, que tiene aproximadamente 5.000, 6.000 millones para producciones audiovisuales nacionales, y tiene también, y tenemos acá entre 3.000 y 4.000 millones, varía presupuestariamente, en este fondo de televisión que sanciona finalmente el Consejo Nacional de Televisión y que pasa por un jurado previo. Y se han armado polémicas como la que expuso aquí Pablo Díaz por la serie Magnicidio. Entonces la pregunta que cabe hacerse es si necesitamos nosotros dos instancias que repliquen prácticamente el mismo tipo de premio, ¿verdad? Y si no sería mejor que eventualmente esa instancia de fomento que tiene hoy día el Consejo Nacional de Televisión pase al Fondo de Fomento Audiovisual o se alíe con el Fondo de Fomento Audiovisual y tener un Fondo de Fomento Audiovisual que pueda abordar todas las categorías que ambos fondos de alguna forma replican, ¿verdad? Y aumente obviamente su presupuesto, porque ahí en general es donde se arman algún tipo de polémica. Yo estoy mucho más de acuerdo con que el Consejo Nacional de Televisión sancione, regule, concesiones, etcétera, que sancione concursos. Ahí yo tengo una discrepancia con el rol, y esto ha sido de larga discusión, no solamente en esta administración, sino en las anteriores. Aprovecho además también de saludar una iniciativa que yo creo que es muy importante para quienes hemos estado también en la discusión de TVN, y esto lo recordará también el diputado Díaz, que el famoso canal cultural, ¿verdad?, que por múltiples razones ha sido muy difícil de implementar, básicamente por el descalabro económico que ha vivido Televisión Nacional en los últimos 10 años, de alguna forma se ha hecho carne y se ha hecho materia durante esta administración y con el empuje de Catalina Barot, que es el canal TV Educa, que se ha transformado en la práctica en un canal de contenido educativo y cultural y que se ha implementado de muy buena manera y que entiendo yo, y ahí sí, ampliado la audiencia, y eso nos podrá contar también la presidenta del CNTV, cómo va a operar hacia adelante, porque esto me imagino que tiene costos importantes, pero la gracia sería que se mantuviera, porque creo que ha sido un real aporte. Me sumo a las preguntas del diputado Díaz. ¿Será necesario hoy día, antes de la Convención Constituyente, tener esta reflexión respecto al Consejo Nacional de Televisión? ¿Se podrá avanzar en las dos cosas paralelamente? Yo no sé si la Constituyente va a poder dedicarse a estos temas exclusivos, porque también están contenidos en una ley particular, que es la ley del CNTV. Segundo, ver el asunto de la calificación de los concursos, que me parece que sí es importante porque replica asuntos que se ven en otras partes, como señalé. Respecto a los consejeros, yo también me parece que debieran pasar por ADP. Me gusta que los sancione el Senado, porque uno no puede obviar que esto tiene una faz política, o sea, es imposible también que sean personas que vienen un poco del cielo. Todo este asunto que se ha dado hoy día, esta discusión respecto a los independientes, como si fueran personas que no tuvieran posición política, finalmente cuando se resuelve desde el Senado, yo no soy partidario como el diputado Laura de que esto pase por la Cámara de Diputados. Lamentablemente creo que la Cámara de Diputados hoy día está de alguna forma interdicta en estas materias por la labor que ha cumplido durante estos últimos años, y eso es lamentable decirlo, pero en mi opinión, y creo que es así. Y finalmente, ¿cómo conversaría esto para el ministro Velorio con el proyecto de Televisión Nacional? Porque creo que son cosas que intersectan en varias partes. Y con esto termino. Gracias, presidente. Bueno, gracias, Luciano. Trataremos de agilizar esto porque también tenemos una votación con respecto al proyecto que ha presentado Tizotti, y tenemos entonces las respuestas ahora, en primer lugar del ministro Velorio, a lo que se le hubiera preguntado, y en segundo lugar a la señora Parot. Adelante, ministro. Muchas gracias, presidente. Tengo que reconocer que da muy bien la palabra a usted, presidente, así que muchas gracias. Varios de los comentarios van en la línea de, por ejemplo, cómo mejorar el proceso de selección, y creo que es muy atendible el que, como ha dicho el diputado Marcelo Díaz, el diputado Lara también algo mencionó, y también el diputado Gruscoque, de que, por ejemplo, los consejeros puedan pasar por un proceso previo como de alta dirección pública, para que luego puedan ser ratificados, digamos, por el Congreso. Con respecto a que la Cámara de Diputados participe en el mismo, hoy día hay solo una instancia en donde participa la Cámara de Diputados en la designación de un miembro de una entidad autónoma, que es en el INDH. En este caso, lo que hace el Senado, y eso también está por el Tribunal Constitucional. ¿Perdón? En el Tribunal Constitucional. Sí, perdón. Lo que iba a decir con respecto a eso es que
es relevante en la discusión sobre estos nombramientos también en el mismo proceso constituyente. Cuando se ha comentado acá sobre la necesidad de poder ampliar las funciones del CNTV, yo tiendo a ser también favorable a dicha idea. La presidenta del CNTV ha comentado la experiencia del Ofcom, que es la agencia inglesa. El Ofcom tiene una particularidad que es como una subtel y CNTV al mismo tiempo. Es decir, no solamente hace esta revisión como de contenidos y en materia como editorial, ex post por parte de los mismos canales, sino que también hace la regulación misma de las distintas transmisiones que ocupan el espacio radioeléctrico en celulares, en radio y también en televisión, que incorpora también los canales digitales. Hay una discusión muy larga que algo mencionaba ahí el diputado Bernales, que me parece muy interesante, que yo creo que también va a ser parte quizás de la discusión en los próximos meses. Uno de los aspectos que pone en mayor crisis a las democracias liberales tiene que ver con el resurgimiento de ciertas ideas que son más bien de la lógica de la cancelación de la diferencia de pluralismo, más que de sentirse enriquecido por esa diversidad. Lamentablemente esto es algo que también hemos visto en nuestro propio país, a través de funas físicas o funas a través de medios digitales, a través de la promoción de fake news, a través de mensaje de odio, amedrentamiento, de publicación de datos personales. Esa lógica de cancelación lo que hace obviamente es ir justamente en contra del pluralismo. Y ahí sí un pequeño matiz con algo que decía el diputado Labra. El pluralismo del Consejo del CNTV es distinto a la misión de pluralismo que tienen los canales de televisión, ¿no? El canal público TVN tiene sí una obligación también de pluralismo en sus contenidos, y esa ley de TVN nos tocó a nosotros votarla cuando yo también era diputado hace un par de años, donde hicimos una modificación en parte de esas funciones, y las conversaciones que tuvimos a continuación en la mesa de trabajo, en la cual varios de ustedes participaron, y vuelvo a agradecerles esa misma participación, se enfocaron más bien en la manera en la cual se iban a administrar, o sea, su gobierno corporativo, en donde estaba también esta lógica de ADP, donde discutimos, por ejemplo, la idea de tener un ombudsperson o un representante de la ciudadanía, que es previo a lo que pueda hacer también el CNTV, un consejo también asociado donde pueden haber representantes ciudadanos sobre los mismos contenidos del CNTV, de manera de vigilar ese mismo pluralismo, y también tuvimos unas buenas conversaciones sobre el modelo de financiamiento. Aprovecho de contestar al tiro, entonces ahí lo que mencionaba el diputado Díaz. Vamos a enviarle el informe de esas sesiones de trabajo que tuvimos, que fueron muy, muy interesantes, a la comisión, y solicitarle que podamos tener esa reunión más bien técnica con ustedes mismos o con sus asesores parlamentarios, de manera de tratar de acordar algún proyecto legislativo en sí. Yo la próxima semana además tengo bilateral con el presidente, en donde también este va a ser uno de los temas que voy a proponerle, algunas de las cosas que se acordaron y otras que también me gustaría poder seguir empujando. Entonces, solo para terminar, yo creo que es importante esas facultades adicionales que aquí se han mencionado. Es cierto, como decía el diputado Alarcón, que eso tiene que ver con la discusión constituyente. Más aún, si se quisiera entregar mayores facultades al CNTV para que tuviera fiscalización sobre las radios o, por ejemplo, los medios digitales, habría que cambiar la Constitución, por de pronto, porque cuando se crea en el 19 número 12 el CNTV, viene justo antes de la mención a las estaciones de televisión. Y por tanto tendría que hacerse una modificación del 19 número 12, primero, para entregar esas mayores facultades, y luego hacer ese ajuste en la ley de CNTV, que por de pronto debiese, si eso es lo que se decide, cambiar el nombre de CNTV, porque ya no sería solo de televisión, sino que sería también más bien como de comunicaciones. Yo creo que esa es una discusión muy, muy interesante. Es probable que el constituyente en la Convención Constitucional
tenga que abocarse a distintas materias y una de las cuales puede ser esta, o sea, cómo se hace esta regulación sobre el espacio radioeléctrico y cuando uno quiere defender una democracia en donde existen pesos y contrapesos, la necesidad de que exista la libertad de expresión junto con los balances frente a la transgresión de esa libertad de expresión, cuyo límite es la dignidad de otra persona, es una materia muy sensible, muy interesante, que no tengo duda de que ustedes también van a poder aportar en la misma discusión del proceso constituyente. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Valoramos mucho su asistencia. Le ruego que no se retire todavía y tendría la palabra la señora Parot. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de referirme a todas las preguntas y inquietudes presentadas por los parlamentarios. Primero, referirme a lo señalado por la diputada Carolina Marzán respecto de su preocupación por las personas mayores. Efectivamente, nosotros estábamos trabajando, hemos hecho una comisión para poder analizar la posibilidad de sacar adelante o una señal destinada a las personas mayores en estas segundas señales de los canales o proyectos específicos que puedan ser después entregados a los canales regionales, locales y locales comunitarios que atiendan a las expectativas y a las preocupaciones de las personas mayores. Terminamos recién aquí una encuesta que se hizo sobre las temáticas y la perspectiva de las personas mayores. En esta comisión participa el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación de la Primera Dama, participa también el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud, Senama, obviamente, y a la diputada le voy a hacer llegar este estudio que nosotros acabamos de terminar y que se va a publicar en los próximos días y que es la base para poder sacar adelante esto. Ahora, la verdad es que ha sido un poco difícil porque para poder sacar esta segunda señal necesitamos también contar con el compromiso, con la voluntad de los canales de televisión, tanto abiertos como de cable, y obviamente la situación económica de los canales y la situación en que se encuentran todavía no le ha dado viabilidad a ese proyecto. Esperamos que en el próximo tiempo podamos, sí, tal como les contaba, poder nosotros a través de las productoras hacer proyectos que vayan en esa dirección y poder también entregarlos como un contenido adicional, como lo ha hecho durante años el Consejo Nacional de Televisión a través del CNTV infantil. Pero sí le considero toda la razón porque si las personas, las personas mayores no se ven representadas en el espacio simbólico que es la televisión, hay una sensación de discriminación y de abandono y por lo tanto eso es una tarea que tenemos que acometer como sociedad. Después, respecto de las preocupaciones del diputado Alejandro Bernales, en relación con el aumento de la fiscalización de las potestades del Consejo relativas a la posibilidad de fiscalizar los contenidos audiovisuales de Internet. La verdad es que es importante precisar esto porque la referencia que yo hice específicamente en el Diario Financiero salió tal vez en el titular muy amplificada, pero el primer paso que nosotros creemos que debe darse es que los contenidos que, por ejemplo, son sancionados en la televisión abierta, porque son emisiones que atentan, por ejemplo, contra la dignidad de las personas, no puede ser que esos mismos canales sigan pasando esos contenidos a través de sus plataformas y que el Consejo no tenga ninguna facultad para poder sancionar ese contenido que sigue afectando la dignidad de una persona. Yo solamente voy a poner como ejemplo el caso de Navila Rifo. Cuando todos vimos lo tremendo de lo que sucedió con Navila Rifo, hubo una información relativa a la situación física de ella que de alguna manera se podía interpretar como una especie de justificación de la brutalidad, del acto brutal con que ella había sido afectada en su integridad física. Si ese contenido, sancionado por el Consejo Nacional de Televisión, hubiera sido replicado en una plataforma, nosotros no habríamos tenido ninguna posibilidad de avanzar en esa fiscalización. Y yo digo las plataformas propias de los canales, porque hoy día los canales con la convergencia tecnológica no solamente emiten contenidos en la pantalla abierta, sino que también a través de Internet. Y estas plataformas de Internet están teniendo cada día más visualizaciones, por lo tanto la dignidad y los valores de este espacio público, que no solo cuidan a Navila Rifo como interés particular
yendo a los tribunales, sino que cuidan todas las mujeres y todos los hombres que ven la televisión y quieren defender esos derechos. Entonces, por eso yo creo que el regulador no puede quedar fuera de esas esferas. Y hay otras esferas. Todos los reguladores del mundo están viéndose enfrentados a la problemática de la convergencia tecnológica. Chile no va a estar ajeno a eso. Las fronteras no nos defienden de eso. Y por lo tanto es un ejercicio de soberanía el que un regulador pueda decir que hasta dónde puede llegar o no puede llegar la circulación de contenido. Obviamente para esta presidenta, aunque se inicie un proceso constituyente, este proceso constituyente para nosotros va a significar defender la autonomía del Consejo como regulador de contenidos. Pero eso no significa que esta presidenta no esté obligada por la Constitución actual y por la ley. Y yo, por lo tanto, mi obligación como autoridad es cumplir esas disposiciones de la ley. Eso no significa que no entienda que existen muchas modificaciones que se pueden hacer y que hay atribuciones que a lo mejor deben salir del Consejo. Pero mientras yo esté aquí y la ley me obligue, yo tengo que cumplirla, porque si no sería este mismo Parlamento el que estaría diciendo que yo me estoy apartando del cumplimiento de la ley. Después, respecto del nombramiento. Yo creo que respecto del nombramiento se pueden hacer muchos perfeccionamientos. Yo creo que efectivamente hacer participar a la alta dirección, participar a los que vayan a ir al Senado a propuesta del presidente de la República, que sea electo en ese momento y como representación de las fuerzas políticas que estén ahí, que vaya a través de un proceso de alta dirección pública, a mí me parece que sería una buena y una muy buena iniciativa. El Consejo puede ser fruto de perfeccionamiento, tanto en la Constitución como en la ley. Yo creo que esa es una tarea. No podemos tener una visión conservadora respecto de esto. Tenemos que estar abiertos a todos los cambios que vienen. Por lo tanto, creo que eso sí es una posibilidad que tiene de un procedimiento que se puede mejorar y tal como dice el diputado Amaro Labra, es posible, por ejemplo, que la Cámara de Diputados tenga alguna voz o alguna expresión en este nombramiento. Por el momento, todos los nombramientos que pasan por el Parlamento lo hacen a través del Senado, en las instituciones que están contempladas en la Constitución. Respecto del fondo que planteaba tanto el diputado Marcelo Díaz como el diputado Luciano Cruzcoque. Yo la verdad es que creo que efectivamente existen diferentes fondos o sea, no es que lo crea, todos sabemos que existen distintos fondos en la administración pública y cada fondo tiene una finalidad. Y es importante que ese fondo y esas medidas y esos procedimientos respondan a esa finalidad. Si las sociedades cambian, si la estructura dinámica de las comunicaciones cambian, entonces la ley tiene que cambiar y tiene que ajustarse. Normalmente los procesos de cambio de legislación son posteriores a los cambios de la sociedad. La sociedad va más adelante que los cambios de la legislación, es cierto. Y por eso muchas veces las instituciones se ven tensionadas por estos fenómenos. En el caso del fondo que está alojado en el Consejo Nacional de Televisión y que podría salir sin afectar su rol de regulador, pero por el momento tiene por finalidad llevar a todos los ciudadanos de Chile contenidos de calidad. No nos olvidemos que hoy día el entorno de los medios de la televisión es un entorno que está principalmente definido por temas de necesidad de financiamiento comercial. Y por lo tanto, muchos de esos contenidos, y es un alegato que siempre se ve a través de las encuestas, es que no hay contenidos de calidad y que falta la televisión cultural y faltan los contenidos de calidad. Muchos de los proyectos que financia el Consejo Nacional de Televisión reciben premios internacionalmente y nacionalmente, pero tienen poca audiencia. Y por lo tanto, muchos de los canales, efectivamente, tal como dice el diputado Luciano Cruzcoque, cuando firman el convenio a que está obligado el Consejo por ley y al que están obligadas las productoras por ley, los canales tratan de postergar la emisión o de hacerlo en horarios que no son de alta audiencia. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a tratar de llevar programas de alta audiencia para poder financiarse. Entonces,
El modelo de televisión ha hecho, y fue una buena apuesta en un momento, de que se destinaran estos fondos para hacer proyectos que vayan más allá de la función comercial de un canal y que aporten contenidos en dignidad, en promoción de los derechos de las mujeres, en contar nuestra historia, que también han sido muy importantes todos estos proyectos para contar nuestras historias. Pero este fondo tiene por finalidad las audiencias, no tiene por finalidad las productoras. Las productoras son el medio y son grandes productoras. En este concurso, por ejemplo, es doloroso para esta presidenta decir que solo se pudieron premiar 19 proyectos y quedaron más de 200 proyectos fuera, porque no se alcanzan a financiar. Muchos proyectos regionales, muchos proyectos extraordinarios que realmente quedan fuera. Este fondo no tiene por finalidad las productoras. Yo entiendo la situación de las productoras, porque parte de los fondos de su producción los pone el CNTV. No es la mayor parte. Esos fondos muchas veces no alcanzan a la producción. Tienen que buscar alianzas con las plataformas Amazon, Netflix, etc. ¿Pero qué hacen esas plataformas? Les aportan plata, pero les quieren limitar el derecho de emisión. De hecho, ahora hay una plataforma que está pidiendo 10 años de dejar cerrado el derecho de emisión. Es decir, los chilenos quedaríamos 10 años sin ver ese proyecto. Eso prácticamente hace inviable que este proyecto llegue a las audiencias chilenas. Ahora, esta es la finalidad con que está contemplado este fondo aquí en el Consejo Nacional de Televisión. Si este Parlamento, ahora o en el futuro, decide sacar este fondo, entonces tendrá que repensarlo. Pero mientras esto esté así y en estas condiciones, con obligación de firmar contratos con los canales de televisión, con obligación de responder a las audiencias, yo tengo la obligación de tratar de compatibilizar, y este Consejo también tiene que tratar de compatibilizar el derecho de las productoras, legítimo del derecho de las productoras, con el derecho de las audiencias. No ha sido fácil, ha sido sumamente estresante y difícil, pero esta presidenta, como vuelvo a decirlo, y todos los consejeros han hecho el mejor entendimiento para tratar de hacer converger estos intereses que a veces están contrapuestos. Por mi parte, creo haber dado respuesta a las principales inquietudes que se me han planteado, presidente. Quiero decir que siempre estamos abiertos a hacer toda clase de modificaciones y a estudiarlas y a hacer comisiones. Quiero decirle al diputado Amaro Labra que efectivamente se necesita darle más participación a las comunidades. Y quiero decirles que este Consejo no solamente ha actuado en materia de TV Educa, este Consejo apoyó la participación de la sociedad civil en la franja electoral, que fue fundamental para sacar adelante. Este Consejo apoyó la norma de Mascarri, que va a permitir a todos los canales de televisión regionales, locales y locales comunitarios estar a través de la televisión de cable. Este Consejo impulsó el canal TV Educa. Este Consejo está impulsando el canal de proyectos para adultos mayores. Y este Consejo ha defendido sus facultades, no obstante las dificultades que se han puesto a lo largo del camino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora Parot. ¿Quería decir algo la diputada Marzán? ¿Ah? Ya, sí, tiene la palabra. Pero en todo caso vamos a trasladar la votación para la próxima sesión. Diputado Labra, ojalá agilicémonos. Sí, me agilizo, diputado presidente Alarcón. Cuando hablamos de contenido en la televisión, y ojalá me pudiera responder, porque no estoy seguro, la publicidad produce contenido en este momento. Perdón. Sí, le estamos escuchando la bien. Universidad, perdón, por su intermedio, presidente, no entendí la pregunta. ¿Si la universidad produce contenido? No, lo voy a aclarar, tío, perdón. Ya, aclárelo, por favor, diputado. La publicidad, como se ha desarrollado, empieza a producir contenido. La publicidad, no la universidad, la publicidad. Perdón, sí, la publicidad está llena de contenido ahora, ya las marcas hablan como personas, y usted me entiende claramente de qué se trata. Sí, ya no se habla ya no es tan de resaltar un producto, sino que se arma todo un asunto que tiene contenido para mostrar un producto. Se hacía se desviaba, por ejemplo, con algunos
voy a poner el ejemplo voy a ser recurrente con el alcohol, pero con el alcohol se hacen un montón de afirmaciones, de libertad, se pone contenido para mostrar una marca. Yo eso entiendo que debe estar regulado también, pero me parece que se salta y no tiene que ver con el Consejo. Si eso está regulado, me interesa mucho que se pueda tomar en cuenta, porque el proceso ha sido lento, más rápido cada vez, pero en realidad lo que se está entregando son contenidos y se está haciendo una formación de audiencia a través de la publicidad. Creo que ya se entiende, diputado. Entonces, La señora Parot podría responder ahora. Perfecto, muchas gracias, diputado Alarcón, presidente. Por su intermedio, presidente, muchas gracias, diputado Labra, por su pregunta. Efectivamente, el Consejo tiene tuición para fiscalizar los contenidos emitidos en televisión, aunque sean por publicidad. Lo importante es que eso, si nosotros vemos que afecta a alguno de los valores contemplados en el pluralismo, nosotros mismos actuamos de oficio. Y si no, usted sabe que el Consejo Nacional de Televisión es prácticamente un socio de la ciudadanía. La ciudadanía es la que protege ese espacio público y son ellos los que hacen llegar esas denuncias. Pero efectivamente, usted tiene toda la razón. A través de la publicidad se puede colaborar mucho con la ciudadanía, pero también se puede hacer mucho daño. Muchas veces esa publicidad gritona, enfermante, neurotizante que está en los canales, es una publicidad que a veces nos molesta, pero no porque nos moleste lo podemos sancionar. Cuando viene afecta a algo que efectivamente tiene una implicancia en los valores que están contemplados en el correcto funcionamiento, entonces nosotros actuamos, tenemos la facultad para actuarlo y cuando hay una denuncia ciudadana también. Perdón. Gracias, señora Parot. Yo estoy feliz por la sesión que hemos tenido, ya por agilidad. Prenda el micrófono. No, solo la inquietud respecto de TV Educa, que va a suceder en adelante y... perdón. Sí. Eso me interesa. ¿Pide una prórroga de 5 minutos? ¿Ya? Sí, por supuesto. Perdón. Por su intermedio, presidente, al diputado Cruzcoque, contarle que hemos estado con conversaciones con Anatel, que es el canal que ha estado impulsando este canal TV Educa, y en primer lugar el compromiso está para extenderlo hasta marzo, pero lo más probable es que después de marzo continúe la señal TV Educa, no solamente como una asociación de todos los canales de Anatel, sino que también de los canales de cable, los canales pagados, la televisión regional, la televisión local y local comunitaria, y eso significa que la gran mayoría de los niños a lo largo de Chile, tanto del territorio continental como del territorio insular, van a poder seguir contando con TV Educa. Yo quisiera también aprovechar de contarles, presidente, yo sé que estamos con el tiempo corto, pero contarles que el Consejo Nacional de Televisión ha sacado una aplicación CNTV Play y CNTV Kids que ponen todos los contenidos que tiene el Consejo Nacional de Televisión a disposición en forma gratuita para todos los niños de Chile y también para las personas mayores. Muchas gracias, señora Parot. Yo quiero agradecer especialmente al ministro que ha tenido la paciencia de quedarse hasta el final de nuestra reunión y la última palabra que tenemos la diputada Marzán. Muy cortito, gracias, presidente, súper cortito. ¿Y por qué quería que estuvieran los y las colegas y los ministros y ministras? Porque la semana pasada hablé con el ministro París, le pedí una reunión y me gustaría ver si los colegas o las colegas se quieren sumar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que pasó en la región metropolitana, que volvieron a la fase 2, sabemos que es una situación nacional que golpea a todos, que ha golpeado a muchos sectores y vuelve nuevamente a golpear al sector artístico. Sabemos también que diciembre y enero son tiempos de alta productividad en estos sectores y obviamente hay una angustia que sigue ahí latente y por eso la necesidad de contactar. El ministro me respondió, me gustaría que se sumaran a esta reunión con organizaciones porque no se puede entender, por ejemplo, que las ferias se cierren y los grandes centros comerciales encerrados estén abiertos, que por ejemplo un avión, como se ha visto tanto, quizás es muy maqueta la imagen, pero es verdad, que están largas horas viajando, no sigan funcionando en circunstancias que de repente las funciones al aire libre, con todas las medidas sanitarias, podrían desarrollarse y esa lógica todavía no se entiende y es inexplicable. Entonces, ya le mandé el correo, me gustaría, si ustedes de repente hay alguien que se motive, que me escriba directamente, que estuviéramos en esa reunión con el ministro París,
que se comprometió a agendarla para que pudiéramos hablar de este tema y apoyar al sector artístico. Y que, insisto, que los ministerios miren a este rubro como tal en el sector a nivel económico y el aporte económico que hacen al país y que sean mirados como tal. ¿Ya? Así que eso solamente, y agradecer y poner en conocimiento también al ministro Belolio, a la ministra de las Culturas y a Juan Carlos Silva, que también están presentes, tengo entendido, y muchas gracias también a la señora Parot. Bueno, muy contento de haber tenido una agilidad, aunque la votación lo tuvimos que trasladar para la próxima sesión. Ministro, todavía quedo acá, gracias a usted por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.